Muy buenos días para todos los asistentes a esta socialización sobre la aplicación de la resolución CREC 101070 de 2025. Mi nombre es Paola Jiménez y para mí es un gusto, en nombre de XM, darles la cordial bienvenida a este espacio donde les informaremos los formatos, fechas y procedimientos de esta resolución mencionada. Dentro de esta plataforma encontrarán un chat al lado derecho donde podrán hacer sus preguntas a medida que va avanzando la socialización. Finalizando la presentación de los expositores, tendremos un espacio para resolverlas. En los próximos días les estaremos enviando a sus correos electrónicos las memorias de este espacio junto con la presentación y la grabación para que estén muy pendientes. Para dar inicio, le damos paso a Samara Cárdenas, analista de enlace de mercado en XM, y Alan Palacio, analista de operación LAC en XM, quienes nos traen los temas para esta exposición. Bienvenidos. Muchas gracias, María. Un segundito por aquí y les presento. Acá puedo verlo bien. Listo, muy buenos días. El objetivo del día de hoy es realizar la socialización de los procedimientos que se deben cumplir para la aplicación de la resolución 070 del 2025. Yo les doy clic por acá. En la agenda tenemos primero dar el contexto general de la resolución e indicar cuáles resoluciones se derogaron, así como mostrar un esquema, ejemplo de un modelo embebido, que nos permite identificar los actores de dicho modelo embebido. Luego revisaremos también el concepto de la CREC, donde se brinda claridad sobre el reporte horario de las fronteras embebidas. Este concepto fue compartido el día de hoy por parte de la CREC, entonces pues lo estaremos revisando, digamos porque eso da una claridad sobre lo que se ha venido trabajando y digamos como las modificaciones o digamos el impacto que traería de fondo la 070. Otra parte clave es la socialización de los formatos que se requieren para dar aplicación de la resolución en mención. Esos formatos que se requieren para el registro de las fronteras nuevas de modelos embebidos. Y para finalizar, se revisará el tema del operador de red embebido, los temas de calidad y remuneración de los activos de conexión. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Listo, gracias. Gracias. Me pareció que de conexión y como lo mencionaba María, el espacio pues de las preguntas. Entonces, por acá pasamos al contexto. Sabemos, o digamos que debemos mencionar, que la resolución 070, su objetivo es sustituir y ampliar las reglas del registro y gestión de las fronteras del modelo embebido. Y en este objetivo, pues, deroga las resoluciones CREC 122 del 2003 y la 084 del 2004, que pues precisamente eran complementarias y eran con las que veníamos trabajando hasta el momento para el registro de las fronteras del modelo embebido y en las respectivas liquidación. Entonces, digamos que de fondos estaríamos tratando como esos cambios que trae la implementación de la 070. Para ello, es importante que revisemos pues las definiciones nuevas que trae la 070 y empezamos pues con la definición del generador embebido. En la definición del generador embebido especifica cuáles son los recursos de generación que pueden hacer parte de un modelo embebido. Entonces, los detalla y ese sería como ese nuevo concepto que tendríamos. Asimismo, también nos trae una definición del operador de red cercano, el cual es importante tener muy claro en el momento en que se va a requerir el aval de que no se cuenta pues con, o la declaración, perdón, de que no se cuenta con un punto de conexión o unas redes de uso disponibles para conectar esa frontera embebida. Entonces, también, asimismo se define, y este es nuevo también, el operador de red embebido, que es, digámoslo, identifica que un operador de red podrá conectar activos de uso a través de un activo de conexión de un usuario no regulado.
También buscamos recalcar las definiciones parcialmente modificadas que están pues, en la frontera principal, que se ratifica pues, que es un usuario no regulado. También el tema de una frontera embebida, que es la frontera a través de la cual se conecta a través de los activos de conexión del usuario no regulado, y propiamente pues la definición de un usuario no regulado. Ahora bien, pues en esa parte les trajimos como el esquema para que nos quede un poco más fácil identificar los actores del modelo embebido. Entonces, digamos que acá todo parte de esa frontera principal. Yo les coloco por acá el punterito. Todo parte de la frontera principal que estaría asociado a un usuario no regulado. Y de la relación que tendrían con quienes hagan la figura de frontera embebida, que son las que tenemos en color naranja. También podemos identificar la figura del operador de red más cercano, que el objetivo que le ponemos acá como en la sombrita gris y le ponemos operador de red Y, operador de red X, es para que logremos ejemplificar que puede materializarse, que las fronteras embebidas no todas coincidan con que el operador de red más cercano va a ser el mismo. Y también para recalcar que digamos que las fronteras embebidas van a ser referidas a la STN en las mismas condiciones que está la frontera principal. Entonces, para este caso, independientemente de que esas fronteras están con un operador de red cercano diferente al de este grupito de acá, la que digamos que nos da el punto de partida o la base o los lineamientos de cómo se va a hacer cómo se va a referir al STN, va a ser esa frontera principal del usuario no regulado. Entonces, esas fronteras también se referirían al STN a través de las mismas condiciones de la frontera principal, aunque tengan un operador de red cercano diferente. También les ponemos en el ejemplo los diferentes tipos de fronteras embebidas que mencionábamos en las definiciones. Mencionamos la autogeneradora a gran escala, una carga pues, que puede ser un usuario regulado o no regulado, un generador embebido, y por acá el operador de red embebido, a través del cual pues, se conectaría a sus redes de uso a través de los activos de conexión del usuario no regulado. Y también les colocamos acá la bidireccionalidad de las fronteras, que es algo bien relevante para poder liquidar el modelo de una manera correcta y que las fronteras registradas ante la SIC sean suficientes. Entonces, cabe resaltar que acá, en esa frontera principal, cuando hay una frontera embebida de generación, o en esos casos que tienen flujos en ambos sentidos, esa frontera principal debe registrar una frontera del usuario no regulado exportador, que va a permitir que se tengan las fronteras suficientes para realizar correctamente los balances de energía. Por acá también les dejamos una notica del artículo 2 y la 070 resalta que las fronteras embebidas de una conexión no podrán ser fronteras principales de otra conexión embebida. Entonces no vamos a ver como una cascada, por decirlo así, de modelos embebidos dentro de otro modelo embebido, porque precisamente la 070 hace hincapié en que no podrán ser fronteras principales de otra conexión embebida, pues las fronteras que ya tienen la figura de frontera embebida, ¿vale? Entonces con este esquema buscamos pues como darnos un contexto y entender cómo la participación de cada uno de los actores, los posibles actores de un modelo embebido. Ahora bien, digamos que se ha venido trabajando el tema de la implementación de la 070 y el día de hoy se obtuvo una claridad, un concepto por parte de la CREC donde ratifica o menciona que la 070 y las condiciones de la 070 aplican a aquellas fronteras nuevas y a las fronteras existentes que modifiquen, que cambien el equipo de medida. Entonces, se resalta que mientras el equipo de medida de aquellas fronteras
registradas ante la SIC existentes continúe siendo el mismo y solo en el momento en que sea reemplazado debe cumplir la totalidad de la CREC 070 del 2025. Entonces, nosotros, pues en el papel de la aplicación de los procedimientos, queremos resaltarles que en los casos pues, que ustedes realicen el cambio del equipo de medida, deben solicitar esa modificación de la frontera a través del aplicativo Registro de Fronteras. Y cuando ustedes soliciten esa modificación del equipo de medida, se entiende que debe dar inicio al cumplimiento de la 070 del 2025. En esa fecha probable de registro, que relacionen en la solicitud que nos presenten de modificación para registrar el cambio del equipo de medida. Entonces, ahora otro punto importante, y esos son los requisitos, revisar como los requisitos que trae la 070 para el registro de esas fronteras embebidas. Entonces, digamos que esos requisitos generan o presentan la necesidad de generar un formato estructurado, estandarizado, para que los agentes que requieran registrar la frontera ante la SIC los presenten y que logren soportar que se está dando cumplimiento a esos requisitos. Identificamos que de esos que estamos listando requieren formato, los que estamos resaltando en azul. Entonces, se identifica pues, que la aprobación por parte del propietario de los activos de conexión requiere un formato, el informe del operador de red cercano declara que no hay redes de uso a través de las cuales se pueda registrar la frontera principal, el conocimiento por parte del comercializador representante de la frontera principal, y aquí hay dos condiciones que se mencionan y hacen referencia a la cancelación de las fronteras de modelo embebido. Entonces, y aquí la mencionan como la pérdida de clasificación, como una frontera embebida, y hace referencia a que una de las condiciones puede ser cuando el agente que representa la frontera embebida presente la solicitud de cancelación, pero debe tener, y debe tener la aprobación del usuario de la frontera embebida. Entonces, para eso también se estructura un formato que se les vamos a mostrar. Y la otra condición en la que se puede perder esa clasificación como frontera embebida es cuando el propietario de los activos notifique ante la SIC que tiene problemas técnicos, que se está viendo afectado. Entonces, puede solicitar y nos va a notificar ante la SIC esa pérdida de clasificación de la frontera embebida. ¿Listo? Entonces, ya entrando en materia de revisión pues, de los formatos y lo que se ha venido trabajando en conjunto con el CAC y el CNO, tomamos como punto de partida los formatos con los que ya estamos más familiarizados, que son los formatos que respondían a lo definido en la CREC 084 del 2004. Entonces, esos formatos de la CREC 084 del 2004 hacían referencia a la declaración del representante de la frontera principal, que conocía pues como las condiciones que se iba a registrar la frontera embebida, el propietario de los activos, aprobando la conexión, el operador de red declarando que existen razones técnicas, y precisamente esos formatos de la 084 coinciden con los requisitos que estoy colocando aquí en naranjita, que son los que mencionamos antes, aquí en azul. Entonces, ¿a cuáles hace referencia? Haría referencia al conocimiento por parte del comercializador representante de la frontera, en la aprobación por parte del propietario de los activos de conexión y el informe del operador de red cercano. ¿Listo? ¿Cómo se van a visualizar y cómo se van a ver entonces estos formatos? Aquí les estamos presentando los formatos ya, digamos que trabajados con el CAC. El CAC hizo una revisión de los formatos, los expuso a comentarios, realizó modificaciones de los formatos. Entonces, deben saber que los formatos de la 084 ya no aplicarían para la 070, sino que nosotros publicaríamos esos nuevos formatos en la página web de XM, en la sección de transacciones, formatos instructivos y procedimientos, y se dirigen a la sección específica de fronteras, de registro de fronteras.
Entonces, ¿cómo se van a visualizar esos formatos? Esos formatos se visualizan para el representante, la declaración del representante de la frontera principal, este cuadrito que está acá, en un archivo Excel. Y este formato debe venir firmado digitalmente por el representante de la frontera principal. Y lo debe presentar el agente que vaya a registrar la frontera embebida como requisito para el registro de la frontera. Y aquí, pues, el texto que va a firmar el representante de la frontera principal es que declara que conoce el proceso de registro de la frontera embebida bajo la frontera principal que represento ante la SIC. Se relaciona la información del representante de la frontera principal y los datos de la frontera embebida a registrarse. También tenemos acá, como resultado del trabajo con el CAC, el formato de propietario de activos, que surtió algunas modificaciones también, y entonces quedaría, digamos, con esta declaración. La declaración, aquí sería relacionar un sí, dice: como propietario de los activos de conexión, apruebo la conexión del usuario para el registro como frontera embebida. Y también tiene, pues, los datos de la frontera principal, los datos de la frontera embebida. Este formato está diseñado para que sea firmado de manera manuscrita y también se debe relacionar el nombre del propietario de los activos y la cédula del propietario de los activos. Y por acá pasamos entonces al formato de declaración del operador de red cercano, que digamos, se mantiene con respecto al de la 084. Cabe aclarar que está todavía pendiente de unos comentarios por parte del CAC, y en el momento en que publiquemos el definitivo, nosotros lo estaremos notificando como una noticia y les estaremos compartiendo este formato definitivo. Entonces, aquí se resalta que el operador de red declara que existen unas razones técnicas para no atender al usuario desde la red de uso, y digamos que también como operador de red y como agente que vayan a registrar la frontera embebida ante el mercado, tienen la responsabilidad de alojar en la hoja de vida, anexar en la hoja de vida cuáles son esas razones técnicas para no atender al usuario. Si bien el formato no detalla, digamos, cuáles son esas razones técnicas, se entiende que en la hoja de vida del sistema de medición se dejará registrado esas razones técnicas para no atender al usuario desde la red de uso y hará parte de la documentación de la frontera. Ahora bien, entonces, digamos que en la parte de pérdida de la clasificación o de cancelación de la frontera embebida, nacen estos nuevos formatos. No teníamos unos formatos antes, pues como que se venían trabajando con la 084, sino que estos son completamente nuevos. Y lo que busca es precisamente registrar o soportar la aprobación por parte del usuario para la pérdida de la clasificación en respuesta en ese requisito de la 070. Entonces, ¿cómo es ese formato estructurado? Los datos de la frontera embebida, por aquí el código SIC, el nombre de la frontera, los datos de la frontera principal, que sería el código SIC, la fecha en la que se materializaría la cancelación de la frontera, respondiendo a los plazos de la CREC 157 del 2011, y que como usuario autoriza pues la cancelación de la frontera. También sería un formato manuscrito, dado que el usuario pues entendemos que no contaría con una firma digital, el nombre y la cédula, los datos de ese usuario embebido. Y por último, en cuanto a los formatos, tenemos el formato en caso de que el propietario de los activos de conexión reporte ante la SIC en que tiene inconvenientes técnicos y que por eso se debe dar la pérdida de clasificación de la frontera embebida. Entonces, en ese formato, nosotros resaltamos por acá, en rojito, la fecha de cancelación. ¿Por qué? Porque esto se pensó en, digamos, que se tiene o se identificó la necesidad de hacer una consulta ante la CREC que brinde una claridad en el caso de este propietario de activos, que entendemos podría ser un no agente del mercado y, digamos, sería un agente diferente al representante de la frontera embebida,
quien solicitaría una cancelación y quien daría una fecha de cancelación de esa frontera. Entonces, ese es el formato que se tiene, atendiendo tal cual como está hoy la literalidad de la resolución de la 070, y estaríamos atentos a la respuesta de la CREC y se les estaríamos comunicando en caso de que este formato surta modificaciones. Le doy paso a mi compañero Alan. Buenos días. Ahora vamos a hablar de lo que en materia de la resolución afecta al LAC. Entonces, en materia de la remuneración, pues se plantean tres escenarios. Que uno, el principal, es la remuneración de estos activos de uso, de activos de conexión, en la cual la resolución establece que será un acuerdo entre las partes, es decir, que entre el OR embebido y el usuario no regulado establecerán cómo es el contrato y cómo es la remuneración. Sin embargo, para poder recibir el OR embebido de esa remuneración, la resolución plantea de que debe solicitar ante la CREC una resolución que incluya el valor acordado de ese contrato entre las partes. Ahora, finalmente, tenemos también el caso en que el OR embebido requiera colocar activos nuevos para garantizar la calidad del servicio. En eso también la CREC establece que se debe solicitar una adición a los ingresos en donde se incluyan dichos activos. Es decir, por parte del LAC, nosotros estaríamos recibiendo una resolución de la CREC donde se realizan esos incrementos y no estaríamos trabajando directamente con el contrato que están entre las partes, entre el OR y el usuario no regulado por dichos activos. Con respecto a la facturación, en general la resolución no establece algo, si bien lo menciona a nivel de facturación, no establece algo que no estemos haciendo hoy en día. Es decir, en el STN continuaremos facturando los cargos por uso como hemos ido haciendo hacia los comercializadores, y en el STR pues mencionan que el comercializador mismo se encargará de facturar a los usuarios y el OR le facturará a los comercializadores. Sin embargo, cabe destacar de que el LAC continuará recaudando el porcentaje de las convocatorias. Es decir, nosotros también haremos facturación hacia esos comercializadores por esas demandas por el concepto de convocatorias en el STR. Y en el SDL se cumple tal cual como dice la resolución. El comercializador se encargará de la facturación a los usuarios y el operador de red facturará a los comercializadores. En ese sentido, pues no tenemos ninguna afectación en los procesos ni ningún cambio a nivel del esquema de facturación. Por otra parte, a nivel de calidad, pues establece que la calidad pues estaría partida en tres partes, hasta la frontera principal, donde se aplica el esquema de calidad que corresponde al nivel de tensión de la frontera principal. En la parte de activos de conexión, es decir, entre la frontera principal, en la parte de activo de conexión, pues se aplicará la correspondiente al punto de conexión del operador de red embebido y la calidad que le competa. Y finalmente la otra parte o la parte intermedia sería entre la frontera principal y este activo de conexión o este punto de conexión del OR, y ese también compensará con base a las reglas del nivel de tensión. Es decir, que estamos enmarcados en la 11 del 2009 y la CREC 015 del 2018. La resolución pues establece también de que el OR embebido será el responsable de estos indicadores de calidad que haya para los activos, es decir, será responsable de las compensaciones. Y por otra parte, con quien representa los activos de conexión y quien se encarga de las actividades realizadas, la resolución nos dice que eso es un acuerdo entre las partes y las partes deben decidir si se encargará el operador de red embebido o el usuario dueño del activo de conexión. Con eso, pues, Paola, completaríamos la presentación. Aquí está el espacio de preguntas. Muchas gracias, Alan y Sami. Denme un segundito, ya voy a leer las preguntas que tenemos. ¿Se podrán tener embebidas de usuarios no regulados en el SDL y STR? Hola, buen día. Sí, es correcto. Se pueden tener fronteras embebidas de usuarios
no regulados en el SDL y STR, al igual que usuarios regulados. Listo. ¿Pueden existir AGPE embebidos? De la definición de la norma, entendemos que no pueden existir AGP embebidos. La definición de frontera y de generador embebido indica claramente cuáles son los generadores y se refiere solo a los autogeneradores a gran escala. Entonces entendemos que no pueden haber autogeneradores a pequeña escala embebidos. Listo. Al cancelarse una frontera embebida, ¿se habla de cancelación definitiva o de cambio de modelo de frontera normal? Son complementarios, porque se entiende precisamente que cuando solicitan cancelar la frontera es porque van a acudir a la conexión del usuario de otra manera. Lo que no podemos hacer es condicionarlo de pronto al registro de la cancelación de la frontera, porque ya es la gestión propia del agente representante de la frontera y del usuario, quien está solicitando la cancelación o la pérdida de clasificación como frontera embebida, pero sí, se entiende de esa manera. Gracias, Ami. Ya voy a decir la siguiente pregunta. ¿La liquidación por uso de activos del OR para un generador embebido continuará igual? Bueno, con respecto a esa consulta, como comenté en la presentación, pues realmente la remuneración, la liquidación de los cargos por uso para la gente o para los R embebidos se hará vía modificación de la CREP. Entonces, en ese sentido, como comenté, seguimos operando como lo venimos haciendo, siempre y cuando tengamos esa resolución de la CREP que autorice esos ingresos. Gracias, Alan. Un momentico, ya seguimos leyendo las preguntas. ¿Se van a ver afectadas las publicaciones DatoEmbe y ModFroem al haber generaciones embebidas? ¿Quién nos puede ayudar con esa respuesta, por favor? Estamos hablando de archivos soporte de la liquidación, ¿cierto? Esos archivos soporte no deberían cambiar la estructura, no prevemos que cambien la estructura. Hay que recordar que hoy ya existen generadores embebidos. Digamos que no es el caso común, pero existen y están pues considerados dentro de los archivos. De pronto, sí agradeceríamos una retroalimentación, sí. Si ven que la información que proveemos al respecto no es clara, pues es el momento apropiado o que falta algo, ¿cierto? Que quisieran ver algo. Creo que es el momento apropiado precisamente para que nos den esa retroalimentación y pues poderla incluir dentro de los cambios que realicemos en los sistemas. Gracias, Santi. Tenemos otra pregunta por acá. Si se cancela la frontera embebida, usuario regulado o no regulado, ¿cae al OR incumbente? Ahí, de hecho, es como complementario a lo que estaban preguntando de cuando se cancela la frontera por la pérdida de clasificación como frontera embebida. Digamos que cuando se hace la pérdida de clasificación con las condiciones que nosotros mencionábamos, se entiende pues que van a tomar un punto de conexión diferente y otras condiciones, bueno, pero en caso de que la frontera, digamos que incumpla con el código de medidas, supere el límite de fallas, supere los plazos de normalización, allí es donde, digamos que no aplicaría una cancelación para el mercado, para caer al mercado embebido, al mercado incumbente, discúlpeme. Porque es responsabilidad, digamos, del representante de la frontera y es un tipo de fronteras que se requiere para el correcto balance de energías.
entonces la frontera, en lugar de cancelarse en esas condiciones que les estoy mencionando, pasaría a un plan de normalización. Gracias, Ami. En caso de que el propietario del activo no quiera continuar permitiendo la conexión de un UNR u OR, ¿quién responde por la DNA? Muy bien. Como mencioné anteriormente, todo lo que está enmarcado en el esquema de calidad, incluido esa DNA, que a la final sería una energía no suministrada, pues sería el OR embebido el No te responsable estamos escuchando de bien. socorro. ¿Ahí me escuchas, Paula? Sí, ahí mejor. Perdón. Tranquilo. Repito, como mencioné en la diapositiva, pues todo lo que hace parte del esquema de calidad, ya sea STN, STR o SDL, le correspondería al operador de red embebido. Entonces, por tanto, esta DNA que a la final se podría materializar en una energía no suministrada, en el marco de la 11 y de la 15, sería el responsable de esas compensaciones, de esos pagos, el operador de red embebido. Listo. Un momentico, por favor. Listo. Al no actualizar los equipos de medida, ¿no será aplicada esa resolución? ¿Cómo se procedería con el reporte? Listo, entonces, como lo mencionábamos, si quieres, Alan, te puedes devolver, discúlpame, aprovecho que estás presentando al concepto de la CREC. Más atrás, ese. Nosotros colocamos en la zona verdecita, como lo resaltaba en el concepto de la CREC, y precisamente da la claridad de que mientras el equipo de medida continúe siendo el mismo, y solo en el momento en el que sea reemplazado deberá atenderse lo dispuesto en la 070. Entonces, el reporte entendemos que sigue manteniéndose de manera mensual para quienes lo tengan y pues no hayan realizado el cambio del equipo de medida. Recuerden que si realizan el cambio de equipo de medida, deben solicitar la modificación de la frontera ante la SIC, y ahí es donde nosotros entendemos que empieza a aplicar la 070 ante ese cambio del equipo de medida y ante esa modificación de la frontera, que precisamente es una de las responsabilidades del representante de la frontera, mantener al día y actualizar la información que se reporta ante la SIC. Gracias, Ami. De acuerdo con lo expuesto, es correcto inferir que las fronteras embebidas que actualmente se encuentran como clientes regulados no estarían sujetas a la CREC 101070 de 2025 hasta que se solicite el cambio de medidor. Es correcto. Precisamente, digamos que fue lo que nos permitió tener claridad, el concepto que generó la CREC. Digamos que se encuentran en la modalidad de reporte mensual, no le aplicaría el tema del reporte diario, los que sean sin telemedida. Entonces, no es el tema, pues precisamente de que sean regulados lo que les da la propiedad de que se haga un reporte mensual, sino que actualmente el sistema de medición está reportando de esa manera e inmediatamente pues se haga la modificación del equipo de medida, se debe reportar la modificación ante la SIC
y pasa a ser con reporte diario. Si tengo frontera embebida y se cambia del OR a un comercializador, ¿debemos cambiar todas las fronteras asociadas? Esta pregunta no nos queda Ay, completamente clara. extraña. Entendemos, es decir, los usuarios son libres de escoger su prestador, ¿cierto? Su comercializador de energía eléctrica. En ese sentido, digamos que el cambio de una de las embebidas o que haya un cambio en el representante de una de las embebidas que se conecte al OR, no debería afectar las condiciones de los demás. Sin embargo, digamos, es una pregunta, bueno, si desean hacer alguna expresión sobre la pregunta, por favor nos la dejan y la revisamos específicamente. ¿En qué momento debo iniciar a reportar de forma horaria y cada 48 horas la información de consumos de las fronteras embebidas? Considerando el concepto CREC, digamos que es voluntario el cambio al consumo, bueno, no voluntario. Bueno, o tal vez sí. Los agentes pueden acceder a reportar diariamente sus fronteras, ¿cierto? Previa solicitud de modificación o cuando realicen el cambio de medidor, pues deberán comenzar el reporte diario. En ese sentido, la pregunta es ¿cuándo? Cuando realicen el cambio. Si ustedes nos realizan la modificación por el aplicativo de fronteras o nos solicitan que las fronteras sean telemedidas, el primer día que se debe reportar es la operación que corresponda a la fecha de registro que publiquemos. Al no actualizar los equipos de medida, ¿no será aplicada esa resolución? ¿Cómo se procedería con el reporte? No sería, pues digamos que estamos hablando del tema específico del reporte de las lecturas. Continuarían con las mismas condiciones, es correcto, con las que viene reportando mensualmente la frontera embebida. Se entiende entonces que no puede existir una frontera embebida dentro de otra frontera embebida. Eso quedó explícito en esta resolución, sí. No puede haber fronteras embebidas que a su vez sean principales. Las condiciones y plazos de reporte de datos de generación y factores de pérdida asociados a la liquidación de una frontera de generación embebida no se modifican. No se modificaron. Hay un tiempo estipulado para el cambio de los equipos. Digamos que ya es la realidad y lo que tengan terreno los agentes, su necesidad, como o lo que obedezca la realidad del sistema de medición, pues, y del equipo de medida. Entonces, digamos que lo que se tiene o lo que se pretende es que la gente reporte cuando realice este tipo de cambios en el equipo de medida. No se identifica un plazo registrado para cumplir esta condición. ¿Cómo se van a ver las generaciones embebidas en los archivos de soporte a la liquidación? ¿Van como una generación normal o cómo se va a ver esa energía de entrada al OR? Todo esto para el cálculo de flujos de energía. Bueno, sobre los archivos de soporte de la liquidación, digamos que hay varias cosas que mencionar. Entonces, en cuanto al generador, estamos interesados del lado de la gente que representa la generación en saber cómo es distinta la publicación de los archivos a un caso de una frontera conectada directamente a un OR. ¿Listo? ¿Qué cambia? Realmente no debería cambiar nada. Se publica la generación de la misma forma, una generación real, desviaciones en caso de que apliquen. Lo que hay que considerar es que la energía puede estar afectada por el factor acordado, ¿cierto? Hay que considerar que, por ejemplo, para los archivos ANC, no estará puede estar afectada por los factores la energía que reportó el generador. Ahora bien, en cuanto al OR, entonces, el que se conecta al OR es el usuario no regulado. Por eso ahora hacíamos hincapié o se mencionaba, es muy importante que siempre que haya generación embebida, nos registren la frontera que mide la exportación del usuario
hacia el operador de red, ¿cierto? O sea, cuando un generador genera más de lo que consume el usuario en el que se encuentra embebido, pues va a haber una exportación a la red. Esa será la que se considere en los intercambios con el operador de red. Es decir, al operador de red se le consideran entradas y salidas lo que intercambie con el usuario no regulado. Lo que suceda, digamos, aguas abajo del usuario no regulado, pues no debería afectar los flujos de energía por el operador de red. Para el cambio del equipo de medida, ¿se debe esperar hasta el plan de mantenimiento de la frontera? Entendemos que no. Digamos que pueden modificar el equipo de medida y de hecho reportarlo ante la SIC. Lo que sí deben tener en cuenta, digamos que las modificaciones ante la SIC surten los plazos de la CREC 157 del 2011 y tener muy claro que a partir de esa fecha probable de registro que se registren en la solicitud, pues a partir de esa fecha pues deberán dar cumplimiento a lo establecido en la 070, porque estarían reportando pues la modificación, el cambio del equipo de medida, entonces se daría de esa manera. Si tengo fronteras embebidas sin telemedida, reporte mensual, ¿debo adecuarlas para reporte a 48 horas? Digamos que ya es como lo prevean, digamos que es como lo que hemos venido mencionando. De si, digamos, la frontera tiene el reporte mensual y modifica el sistema de medida, el equipo de medida, perdón, se entiende que ya está con la responsabilidad de aplicar el reporte horario, es decir, en los plazos regulatorios para usuarios regulados, no regulados, las 48 horas, los efectos cuáles son, la falla por no envío de lecturas, las estimaciones, unos plazos para normalizarla, y luego digamos que el caso, en caso de incumplimiento, pues se aplicaría un plan de normalización, pero ya es decisión propia pues de la gente que representa la frontera, cómo gestiona el equipo de medida y la responsabilidad de reportar ese cambio ante la SIC y dar cumplimiento al reporte a través de, pues, de la telemedida, de los dispositivos de interfaz de comunicación. ¿Cuántas fronteras embebidas pueden tener aguas abajo la frontera principal? Esto no se encuentra limitado por la normatividad. No hay ninguna restricción. Si tengo una frontera principal con telemedida y aguas abajo 15 fronteras embebidas, estas 15 fronteras las puedo agrupar en un solo medidor y enviar esa medición para restarla de la principal. Listo. Eso no se puede hacer, está prohibido explícitamente en el artículo 14 de la resolución CREC 156 de 2011. No se pueden registrar fronteras para múltiples usuarios. Las únicas excepciones son zonas especiales, primero, la frontera principal del modelo embebido, pues que de cierta forma mide múltiples usuarios, pero está determinado el balance de energía cómo se realiza, y las fronteras que ya eran para múltiples usuarios y que existían con antelación a la expedición de la resolución que fue en enero de 2012. O sea, no se puede. Entonces no podría proceder con ese reporte. Esa es una pregunta que nos dejaron acá. Creo que hace referencia a la modificación que sí la pueden hacer incluso antes, sí, podrían modificarla, digamos que no está atado. Y pueden proceder con el reporte. Si ya están listos, tienen el sistema de medición, responden a las condiciones del reporte de telemedida, pues cuentan con la telemedida, se puede hacer el reporte, la modificación. Si tengo una frontera NR que tiene embebida otra frontera NR y a su vez la embebida tiene embebidos.
Esta resolución prohibió explícitamente que una frontera embebida sea principal de otro modelo embebido. Esa situación no podría existir. ¿Esta resolución aplica únicamente a fronteras reguladas o aplicaría para agentes con generación embebida en el sistema de transmisión en el que se encuentre? Nosotros contamos con el esquema de activos compartidos de la resolución 200 de 2019, donde tenemos una frontera compartida que es la que se conecta al SIN y varias individuales donde se conecta cada recurso de generación. Bueno, entonces aquí toca, digamos, hacer un llamado muy importante y es a una separación de varios temas. En primer lugar, pues digamos que en la regulación CREC se ha utilizado el término embebida de múltiples formas, ¿cierto? Entonces, en la resolución 24 del 95 se refiere a la generación embebida cuando hay generación en niveles de tensiones inferiores al STN. ¿Listo? Eso es un uso del término embebida. El otro uso pues nace en la 122 de 2003, ya derogada por la 70 del 25, y es sobre tener una frontera conectada a los activos de un usuario no regulado. Entonces, entonces digamos que hay una primera separación. Bueno, este esquema existe las fronteras embebidas para que un usuario no regulado o a través de la red de un usuario no regulado se puedan conectar generadores y otros usuarios. No es independiente al esquema de la resolución 200, es decir, el esquema de la resolución 200, si bien se podría decir que es similar, funciona completamente independiente, o sea, no vemos pues como que pueda haber una combinación entre ambos esquemas, no lo vemos. O digamos incluir usuarios en un modelo compartido de la 200, eso no lo vemos. Si tengo un autogenerador a gran escala embebido, se debe reportar independiente por cada canal IMP y EXP independiente como sucede en las FRT de distribución al STN. Listo. Y esa pregunta, pues por el entendimiento pues que la tenemos, pues nos va a servir para reforzar el otro punto. Recordemos siempre que aquí, digamos por temas, por como está escrita la normatividad, donde se indica que una frontera siempre debe identificar a un agente que exporta o no que importa, siempre asignamos un único un código de frontera por sentido de flujo. En ese sentido, entendemos que la pregunta es sobre que si para un autogenerador a gran escala que esté embebido se debe reportar independientemente la lectura del canal de importación, es decir, cuando está tomando energía del usuario, y de exportación, cuando entrega energía. Si esa es la pregunta, sí. Se registran dos fronteras, una de generación, donde el autogenerador embebido le está entregando energía a la frontera principal, bueno, a las redes del usuario de la frontera principal, y una frontera de usuario, en este caso tendría que ser no regulada por ser una autogenerador a gran escala, donde se mide la importación que él tiene, ¿cierto? Por cada una se reporta el canal independiente, no se deben operar de ninguna forma las lecturas, digamos, pues entre ellas no se deben operar. ¿Eso qué nos sirve para reforzar? Ese mismo fenómeno existe en la frontera principal. Cuando hay una frontera principal y un modelo embebido, si ese modelo embebido tiene generación, puede ocurrir que haya flujos hacia el OR. ¿Listo? Entonces, siempre se debe registrar una frontera que mida los flujos hacia el OR. ¿Esa frontera que se registra es una frontera de generación? No, esa frontera que se registra es una frontera de usuario no regulado, ¿cierto? Tiene las mismas condiciones, es la frontera del usuario, pero se está utilizando para medir la exportación. Esa frontera en particular, digamos para que lo tengan y no se sorprendan si ven el caso, en el sistema se ha llamado frontera no regulada exportadora. Se le ha puesto ese nombre, digamos, por temas de conciencia situacional, para que se pueda detectar fácil, digamos que salte a la vista, pues, cuál es la funcionalidad de esa frontera.
Esto también lo podemos encadenar con otra pregunta que hay sobre los flujos de energía al OR. Entonces, para temas de flujos de energía al OR, el OR, los flujos solo serán afectados por ese intercambio con la frontera principal. Los intercambios aguas abajo, digamos que no, para efectos de la 15 y similar, no deberían afectar, listo. Lo que sí es que el OR, pues igual, puede ver casos como que le entregó una energía a un usuario y el usuario tiene una demanda mayor porque tiene una generación embebida y eso también aporta la demanda. Pero siempre se toman los flujos con la frontera principal, ¿cierto? La energía que realmente ingresó al OR. Listo. Al incluir la generación embebida en los flujos de energía como una energía de entrada y posteriormente incluir los excedentes, si hay, de la frontera principal, ¿no se estaría llevando energía además a los flujos del OR? Esa era la pregunta que estaba encadenando. Se tiene en cuenta como entrada al OR la que fluye por la principal hacia el OR. Lo que se generó aguas abajo, si se consumió algo por el usuario no regulado, no debería afectar. El reporte de los primeros 17 días de marzo, ¿cómo se realizará si el día 18 la frontera ya va a aparecer con plazo de reporte de 48 horas? Bueno, en este caso, les debemos comentar, el sistema está preparado. Bueno, hay que recordar primero que con el concepto que revisamos, pues no es obligatorio que hagan el cambio, ¿cierto? Sin embargo, si hayan preparado los sistemas y justamente lo van a realizar, el sistema está preparado para liquidar ese mes con esa división, es decir, el reporte que normalmente se hace mensual hasta el 2 de abril, inclusive todo el 2 de abril, equivaldría a la lectura de los primeros 17 días. En ese caso, pues mucho cuidado, por favor, solo la energía de los primeros 17 días. Esa energía se liquidará aplicando el esquema que da en la 122 con el perfil de carga de la frontera principal. Y simplemente del 18 en adelante se tomarán los datos horarios que se envíen. ¿Un OR puede exigir el cumplimiento de la resolución? Entonces ahí en la parte del operador de red, yo creo que vale como recordar o resaltar que una frontera puede ser solicitada a cancelarse o solicitada a revisarse y que desencadene pues la verificación extraordinaria por parte de un tercero verificador para ratificar que está cumpliendo o no con el código de medida y las resoluciones que le apliquen. Entonces, digamos que entendemos que pues el operador de red, al ser interesado en la medida, puede presentar ese tipo de observaciones de que la frontera pues cuenta con la modificación del equipo de medición y también pues nosotros entendemos que ustedes también primero pues tienen un tema de relacionamiento, de notificación por parte del operador de red y de que presenten pues finalmente la modificación de la frontera ante la SIC, porque pues está entre las responsabilidades del representante de la frontera realizar esas solicitudes de modificación. Entonces, sí, pues digamos que entendemos que lo manejarían de esa manera. Listo, Sami, muchísimas gracias. Adicional, también le damos las gracias a todos los asistentes que estuvieron hoy acompañándonos en este espacio de socialización. Esperamos que haya sido un espacio de mucho aprendizaje para ustedes. Cualquier información adicional será atendida a través de nuestra línea de atención orientación a clientes 317-2929, opción 1, por medio del WhatsApp corporativo 321-334-9113, el chat web o remitiendo la solicitud al buzón info@xm.com.co.